Con su permiso, señor presidente, invitados e invitadas especiales, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy conmemoramos las aportaciones del exilio español a nuestra cultura. Exilio cuyo preludio se situó en 1937 con la llegada de 400 niñas y niños españoles a nuestro país, en su mayoría huérfanos. Pequeñas y pequeños que fueron conocidos como los niños de Morelia, sustraídos de su patria para evitarles los horrores de la guerra. 2 años después, México recibió a más de 1,500 personas que arribaron a territorio mexicano en el buque Sinaí. Y ahí, paulatinamente, los exiliados españoles en México llegaron a más de 25,000. Según los testimonios, cuando el Sinaí tocó tierra, más de 20,000 personas fueron a recibirlo en un gesto de solidaridad que expresó la naturaleza viva del pueblo mexicano. En búsqueda de la democracia, el gobierno mexicano brindó apoyos y suministros y se realizaron gestiones diplomáticas, mientras que el pueblo español se defendía sin recursos del fascismo. Debemos ser conscientes de la trascendencia de lo que hoy conmemoramos. La apertura del gobierno cardenista para recibir a quienes huían de la dictadura franquista no solo significó un gesto de fraternidad con el pueblo español, fue un reto abierto para las dictaduras y fascismos que pretendían gobernar el mundo en la década de los años 30 del siglo pasado. La actitud del presidente Cárdenas constituyó un grito por la democracia que sitúa a México dentro del concierto de las naciones, del lado de quienes luchaban por la libertad y por la legalidad. Instituyó las bases de la moderna política exterior mexicana y estableció una nueva forma de relación entre las naciones. No fue así, sin embargo, el primer acto de la valentía del gobierno mexicano frente a los nacionalismos exacerbados y que puso de manifiesto la solidaridad internacional de México con los pueblos del mundo. Ya con anterioridad, el gobierno había protestado en contra de la invasión italiana a Etiopía, contra la anexión de Austria a Alemania, contra la ocupación soviética en Finlandia y por el caso León Trotsky. En su 5º informe de gobierno, el presidente Lázaro Cárdenas señaló: ante el incumplimiento de deberes universales de hospitalidad y frente a las desgracias colectivas de España, se abrieron las puertas de México a los elementos republicanos que no pueden estar en su patria sin peligro de sus vidas y por considerar, además, que se trata de una aportación de fuerza humana y de raza a la nuestra en espíritu y en sangre, que fundida con los aborígenes contribuyó a la formación de nuestra nacionalidad. Tal política de puerta abierta para la población asimilable contrasta con la actitud restrictiva asumida ante otras inmigraciones que generalmente se mantienen divorciadas de los elementos nacionales a los que desplazan de sus actividades económicas, se concentran en los centros urbanos y administran sus capitales especulativos sin asociarse definitivamente a los destinos del país. Y así fue. Más de 25,000 personas que huían del régimen franquista llegaron a este país y unieron definitivamente sus destinos con los nuestros. Telegrafistas, obreros, impresores, científicos, médicos, profesores, escritores, artistas, amas de casa, poetas, creadores, intelectuales, asalariados del campo y de la industria, gente de profesiones liberales y de diferentes ideologías. Toda la diversidad del pueblo español, mujeres y hombres que adoptaron el suelo mexicano como propio, de frente a la terrible realidad y a la abominación que representó el abandono forzado de sus hogares y sus tierras debido a la violencia de una guerra civil por demás cruenta, bárbara y sin razón. El exilio español no fue ni romántico ni épico, fue doloroso, atormentado, desesperado. Las mujeres, esas mujeres valientes, fueron las primeras en reconstruir los hogares perdidos, en sostener la moral, en transmitir la memoria y mantener la esperanza del retorno. Los hombres resucitaron, rehicieron sus vidas y todas y todos, mujeres y hombres juntos, pagaron con gratitud la acogida de nuestro pueblo.
Fundaron una segunda patria recordando la primera, la perdida, la abandonada, en donde dejaron a sus seres queridos, a sus familias, a sus hijas, a sus hijos, arriesgando su libertad y su vida sin saber si volverían a tocar los dedos de la tierra en la que nacieron. No obstante, y a pesar del gran apoyo manifestado, también hubo voces discordantes, como en toda realidad social. Mientras la mayoría recibía hospitalariamente a los exiliados, había expresiones contrarias que la señalaban como usurpadores, ladrones de empleo, raptores de oportunidades, cuatreros de la esperanza, manifestaciones políticas que hablaban del rechazo al gachupín enriquecido, arquetipo del capitalista cruel y desalmado que explota al pobre obrero mexicano, reflejo de un acendrado sentimiento hispanofóbico enfrentado con la realidad de un exiliado trabajador, rojo y ateo. El nuevo español que llegaba al puerto de Veracruz no era un joven patán, campesino, aspirante a barrotero, católico o de derechas, sino un emigrante urbano, intelectual, aspirante a profesor, agnóstico y de izquierdas, digno de respeto, generoso, luchador social, dispuesto para construir en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Como entonces, en la actualidad, la democracia se construye día a día respetando a las minorías, permitiendo a todas y todos los ciudadanos edificar su propio proyecto de vida libre y autónomamente. Si las y los ciudadanos deben salir de su país en búsqueda de trabajo o un plato de comida o de la libertad, la democracia se debilita, se desgaja y se fragmenta. Desgraciadamente, a casi 20 años de haber iniciado un nuevo milenio, millones de personas en el mundo sufren vidas cercenadas, mutiladas, huyendo de la miseria, de la persecución o de la violencia. Hoy les llamamos migrantes, pero no son más que exiliados y seremos claros, la migración forzada o el exilio son intolerables, insufribles, inhumanos. A 80 años del exilio español, vemos cómo en 2019 hay ciudadanos sirios que huyen de la guerra, africanos que buscan alimentos, centroamericanos que intentan evadir la violencia y la miseria y que recurren a México buscando la paz y la solución de sus famélicas condiciones. Gracias a la gran tradición hospitalaria que el presidente Cárdenas mostró al mundo. Sin embargo, hoy recibimos a los migrantes con soldados, con vergonzoso muro impuesto por la bota del gobierno norteamericano y aquí bajo la amenaza de castigos económicos unilaterales e ilegales, aceptando las imposiciones de un régimen extranjero, sumisa, dócil y obedientemente, como nunca en nuestra historia. En los últimos días hemos sido testigos de historias desgarradoras de padres y madres que junto con sus hijas e hijos han fallecido en el intento por buscar una vida mejor, acosado por los militares mexicanos que aparentemente se encuentran al servicio del presidente Donald Trump, encarnación de un nacionalismo exacerbado, excluyente e intolerante que apuesta por reivindicar lo peor de su historia. El pasado 1 de febrero, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, ofreció un discurso en el Colegio de México con motivo de lo que hoy nos encontramos conmemorando. Dijo Pedro Sánchez en aquella ocasión: Manuel Azaña, el presidente legítimo de la República, se exilió en Francia. En el verano de 1990, enfermo y perseguido por las fuerzas alemanas, fue trasladado en ambulancia a Montauban. Cuando Azaña murió, en noviembre de ese año, las autoridades de Petain prohibieron que se colocara sobre su féretro la bandera republicana para no irritar a Franco y a los nazis. Rodríguez Taboada, ministro plenipotenciario de México, le dijo entonces al prefecto francés: lo cubrirá la bandera de México. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección. Es hora de que México cubra con la dignidad de su bandera a todas y todos aquellos quienes hoy cruzan por nuestro territorio en búsqueda de la felicidad, sin fusiles, sin amenazas, sin intimidación, con los brazos abiertos, como lo hicimos hace 80 años. Es cuanto, presidente.
Gracias, amiga y diputada.